Muy buenas tardes a todos. Como ya es del conocimiento público, venimos directamente de una reunión con el jefe de la delegación del gobierno de Maduro y sus delegados, nuestra delegación, Jorge Rodríguez, sus delegados y, por supuesto, los facilitadores del Reino de Noruega que han estado presentes en esta reunión. Por vía excepcional y para tratar de rescatar el cumplimiento del Acuerdo de Barbados en todos sus temas, hemos acudido a esta reunión en Venezuela. El memorándum de entendimiento suscrito en México es muy claro. Las sedes para las reuniones de ambas delegaciones, sus deliberaciones y firmas de documentos, no es aquí. Y no es aquí, tiene sus razones en los procesos de negociación. Y es precisamente estar libre de presiones o de manipulaciones mediáticas, como la que nos dicen que ha podido ocurrir en el día de hoy mientras estábamos sesionando. Precisamente para eso son las reuniones fuera, sin cámaras, sin medios, para que pueda darse una discusión sincera, libre y sin manipulación de ninguna de las partes, sobre todo de quienes manejan los medios de comunicación del Estado. Sin embargo, nuestra función como delegación y la de nuestra intención, la de nuestros mandantes, que es la plataforma unitaria, de todos los partidos que la integran, es afianzarnos en la ruta electoral. Hace 4 sábados dimos una rueda de prensa, donde denunciamos una serie de violaciones parciales al Acuerdo de Barbados. Ese escalamiento, lejos de revertirse, ha seguido incrementándose. Yo quiero ser muy claro, y queremos ser muy claros ante el país y ante la comunidad internacional. Ni esta delegación, ni la plataforma unitaria, ni la candidata María Corina Machado se han separado de la ruta electoral y exigimos el cumplimiento del Acuerdo de Barbados. Lo hicimos en la mesa de donde acabamos de estar, en la discusión, y fue mucho más allá de hablar solamente de cuándo podrían ser las elecciones y el cumplimiento de unas condiciones electorales a las que nos obligamos ambas partes. Ambas partes nos obligamos a mantener un clima de paz para que pueda haber unas elecciones limpias, transparentes en el país. Todo el escalamiento en represión que ha venido aumentando no contribuye en nada a esa paz y a esa obligación que las partes nos hemos dado dentro del Acuerdo de Barbados. Pero además, debo decir que ese escalamiento no solamente ha continuado, sino que no se desescaló lo que habíamos denunciado hace 4 semanas. En primer lugar, las partes tienen la obligación de respetar qué hace cada una para elegir a sus candidatos presidenciales. Punto 1 del Acuerdo de Barbados. Sus procedimientos. ¿Qué hizo la plataforma unitaria? Convocó a un proceso de primarias, pero además, no solamente en cumplimiento del acuerdo, sino además en cumplimiento de la Constitución venezolana. Yo quiero recordar que el artículo 49 de la Constitución establece, 67 de la Constitución establece lo siguiente: todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a asociarse con fines políticos mediante métodos democráticos de organización y funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus candidatos o candidatas a cargo de elección popular serán seleccionados o seleccionadas en elecciones internas. Y eso fue lo que hizo la plataforma democrática: hacer sus elecciones internas. Eso debería ser la contraparte en la mesa de negociación.
pero no nos vamos a meter cómo seleccionan ellos a su candidato. Si es a dedo, por asambleas de tercer grado, por asambleas abiertas. Nosotros utilizamos un mecanismo democrático. Y ahí estaba la obligación en el acuerdo de respetar esos resultados por ambas partes y reconocerlos. En segundo lugar, hemos avanzado en volver a establecer ahora delante de los facilitadores noruegos todas esas violaciones parciales al Acuerdo de Barbados. Voy a simplemente enumerar algunas en aras del tiempo. Toda una campaña que se hizo alrededor del proceso de primarias llamándolo fraudulento. Esa campaña la hizo desde el presidente de la República hasta el presidente del fiscal general de la República y hasta el jefe de la delegación contraria, Jorge Rodríguez. La persecución de los miembros de la comisión de primarias, procesos que todavía están abiertos, están paralizados, pero están abiertos en fiscalía. Y nosotros estábamos cumpliendo el artículo 67 de la Constitución que les acabo de leer. Método democrático de selección de nuestro candidato. Suspensión por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de los efectos del acto de las primarias, donde resultó electa una candidata, la candidata María Corina Machado, y pretendieron por sentencia de la Sala Electoral cautelar suspenderlo. Además, recurso incoado por alguien que ni siquiera participó en las primarias, ni milita en los partidos que pertenecen a las primarias, con una legitimación activa bien dudosa. La persecución de actores políticos de la plataforma unitaria, incluyendo a miembros de esta delegación. Se ha denunciado públicamente a un miembro de esta delegación, Lester Toledo, como estar incurso en yo no sé cuántos hechos. Pero además a varios jefes políticos de la plataforma unitaria. Se ha tratado de desempolvar y revivir el proyecto que criminaliza las organizaciones de las no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, para criminalizar la forma en que son financiadas. Si el Estado financiara a las ONG, dejaran de cumplir su función. La naturaleza misma de las organizaciones no gubernamentales es exigirle al poder y a quien está en el poder el cumplimiento de sus funciones cuando no las cumplen. Y en otras, suplirle sus fallas, como por ejemplo aquellas que se dedican a la salud, a repartir medicinas, etc. La persecución de integrantes de los partidos políticos y de diputados de la Asamblea del 2015, persecución que no ha finalizado, está suspendida la investigación por ahora, pero eso no está cerrado. Todo lo dejan guindando con la espada de Damocles para volverlo a activar. Y finalmente, hasta ese día que hablamos, las sentencias inconstitucionales de la Sala Político-Administrativa, en las cuales no solamente no acordaron las medidas cautelares en el caso de Capriles y en el caso de María Corina Machado, sino que ni siquiera en el caso de esta última abrieron a juicio, a procedimiento, a trámite, sin trámite y sin juicio, se fueron directo a sentencia. Creo que la última rueda de prensa hablé muy largo sobre este tema. A esto se han agregado nuevos hechos. Por una parte, la expulsión de la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el señor Turk. Todavía no sabemos bien las causas. Nadie ha explicado bien las causas de esto. Estorba una oficina que se dedica a velar por los derechos humanos, además de una forma tan, digamos, bajo perfil.
pero que muchos de los presos del país acudían a ella para presentar los casos de su familia. Y finalmente, la detención de la doctora Rocío San Miguel, de su grupo familiar, con imputaciones que nosotros no somos jueces, como les dijimos en la mesa hoy, para determinar pruebas, pero que el debido proceso y el derecho a la defensa y la presunción de inocencia que están en la Constitución no existen. Mucha gente, cuando hablamos de estas cosas, me escribe y me dice, ¿para qué te escudas dentro de la Constitución? Es que es el gran escudo que tenemos los venezolanos democráticos. Es que esas normas son las que tenemos que defender. Es cuando el Estado se sale de las normas de la Constitución. El deber de los demócratas es decirle, usted está violando la Constitución y regrese al cumplimiento de la Constitución. Lamentablemente, el Estado hoy está totalmente tomado en sus poderes, de una manera evidente además, por una sola tendencia política, sin independencia. Basta que un líder del gobierno diga algo e inmediatamente empiezan a actuar los órganos de justicia. E incluso, sin respetar la presunción de inocencia, los culpan ante los medios de comunicación de hechos y muchas veces sin pruebas. Esto es muy grave. Nosotros, esta delegación y la plataforma unitaria decidió transitar la ruta democrática y buscar condiciones para que haya un proceso electoral presidencial con condiciones. Y adicionalmente, estamos comprometidos, conforme al memorándum de entendimiento firmado en México, que mucha gente olvida, a buscar un pacto de convivencia dentro de la Constitución, democrática y de respeto a los derechos humanos. ¿Cómo avanzar hacia allá? ¿Cómo avanzar hasta allá? ¿Cómo avanzar hasta la reinstitucionalización del país? Primero hay que empezar a cumplir lo que se firma. Y el acuerdo de Barbados hay que cumplirlo. Queremos ser muy claros que el propio acuerdo establece que el discurso público y el clima político y social debe ser favorable al proceso electoral pacífico y participativo. Y además dice que hay que autorizar a todos los candidatos a participar en la elección presidencial si cumplen con los requisitos. Y además dice que todos los partidos políticos deben tener la tarjeta política a la que le corresponde y tenían que devolvérsele. Y además dice que íbamos a trabajar garantías electorales, tales como que se pueden hacer sin hablar del cronograma electoral, y lo dijimos hoy en la reunión. ¿Por qué no se abre ya el registro electoral? Más de 3 millones de venezolanos dentro del país, sin contar los venezolanos que están afuera, o son nuevos votantes o han migrado dentro del territorio. ¿Para cuándo se va a dejar abrir el registro electoral? Pero en operativos serios, en cada parroquia abierto, no solamente en las capitales de la República. Con la situación como está en el país y sobre todo en el interior, ustedes se imaginarán lo que cuesta a una persona que esté en el interior de un estado ir a la capital para registrarse para poder votar. Pero el compromiso era estar abriendo ya el registro electoral. Compromiso también era desarrollar el plan para la observación técnica internacional y nacional. Ya están mencionados dentro del propio acuerdo cuáles son las organizaciones internacionales que deben ser invitadas como mínimo. Ese es el mínimo. Hay 3 que son importantísimas, aunque todas pueden ser importantes. El Centro Carter, la Unión Europea, los expertos de las Naciones Unidas. Para que pueda venir la invitación formal, primero tiene que venir una invitación, ¿cómo se llama, Stalin? Para exploratoria. Una misión exploratoria de cada organización.
tiene que discutirse un acuerdo con el CNE. Ese acuerdo tiene que discutirse, negociarse y después firmarse. Tienen que haber reservas presupuestarias en cada organización. ¿Por qué se retrasa y se retrasa y se retrasa? Desde que hablamos la última vez con ustedes ha pasado un mes. Un mes perdido. También dijimos cómo es posible que hoy el país no tenga una fecha electoral. Pero estas cosas que estoy diciendo se pueden hacer sin ni siquiera tener la fecha electoral, sabiendo que este año hay elecciones presidenciales. La verdad es que la reunión de hoy tuvo dos partes. Primero, consignamos ante la facilitación noruega y el jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, un escrito de 24 páginas con las denuncias de violación y otro escrito de 9 páginas que es alcance al primero, que complementa en un mes lo que ha venido escalando en materia de represión y de violaciones parciales al acuerdo de Barbados. Y la segunda parte fue: ¿por qué no se comienzan a hacer estas cosas? Y se sigue simplemente hablando de que está consultándose con no sé cuántas personas, por cierto, sus mismas personas, su cronograma electoral. ¿Por qué los venezolanos no podemos tener certezas? La tan criticada Cuarta República, por ellos como la denominan, todos los venezolanos sabíamos que cuando venía un año de elecciones presidenciales, el primer domingo de diciembre teníamos elección presidencial. Y es lo lógico. Lo ilógico es hacerlas en mayo, como fue en el 2018. Imagínense un presidente electo en mayo y por constitución, porque esa fecha sí está en la constitución, asume el 10 de enero del año siguiente. Entonces tenemos un presidente electo y un presidente en ejercicio de salida por un pocotón de meses. Precisamente la costumbre en Venezuela, que lástima que no es ley, y así lo dijimos hoy. Y queremos que tanto el constituyente como el legislador ha obviado esto. Algunos pensamos que es profeso para mantener al país en ascuas, para tener que negociar hasta la fecha de una elección, cuando deberían haber certezas en nuestro país. Certezas, sin ninguna necesidad de estar abriendo a supuestas consultas al mundo entero y a todos los sectores. Certezas. Certezas significa seguridad jurídica, significa confianza, significa paz electoral, significa un camino y una ruta. Y no el capricho de quien domine el poder para determinar cuándo es un proceso electoral, cuando más le convenga. Esa es la verdad. Nosotros queremos dejar claro además que ese escrito fue consignado ante los noruegos y es nuestra obligación por ahora mantenerlo en reserva como debemos hacerlo. Nosotros no estamos en este proceso para una diatriba de micrófonos y vieron lo que pasó hoy y por eso la negociación tiene que ser afuera. La manipulación mientras estábamos reunidos y también inmediatas ruedas de prensa de ambos jefes de delegación y delegaciones, dando cada uno su versión. Eso no es bueno para los procesos de negociación. Por eso es que el proceso de negociación tiene que ser secreto. Por eso, o reservado. Por eso es que los procesos de negociación tienen que ser afuera. Mucha gente dice, no, que deben estar tomándose whiskycitos. No, estamos trabajando. Por la tarde, por la noche y por el día. Y sosteniendo reuniones y peleando cada punto para producir acuerdos como el de Barbados. Dicen, ¿para qué? Si no lo cumplen. Bueno, si no lo cumplen, es el margen, es el marco mediante el cual estamos midiendo este proceso. Es justamente el marco. Queremos ser bien claros. La reunión de hoy fue de las dos delegaciones,
la presidía el jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez. De un lado, de su delegación la presidía él, pero estaba el jefe de la negociación, de la facilitación noruega, Dag Nylander, acompañado de 2 de su equipo, que vino especialmente de Noruega para esta reunión, y parte de nuestra delegación. Incluso hay delegados nuestros, como Lester Toledo, que no puede venir al país. Razón de más para no decir que esto fue una sesión completa. Las pautas aseguran la protección de los delegados. Las pautas que rigen este proceso. Entonces nosotros tenemos que aceptar la protección de un lado, pero no del otro. O la integración que ellos quieran de un lado, pero no del otro. Complejo, ¿no? Complejo. Yo quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Nosotros tenemos como norte esta delegación, la plataforma unitaria, la candidata unitaria, la participación electoral este año. Esa es la ruta que nos hemos trazado todos. Tratan de vincular a parcialidades de la plataforma unitaria en golpes y en otras cosas. Existe en Venezuela la presunción de inocencia, el debido proceso, por lo menos constitucionalmente hablando. Hay que desescalar, lo volvemos a repetir, hay que desescalar la repetición, hay que respetar los procedimientos que cada parte se dio para elegir a su candidato. Hay que producir condiciones que permitan un proceso electoral transparente. Y hay que hacer cosas que sin aún haber fijado la fecha han debido comenzar ya, como abrir el registro electoral o comenzar con las invitaciones a las misiones de exploración de la observación internacional. Son cosas muy concretas y muy claras, y de eso hablamos hoy. Cualquier pregunta, estamos a la orden. ¿En otro país, ya que usted mismo dice que no deberían ser en Caracas? ¿O por ahora está todo como...? Por ahora esperaremos la interlocución de la facilitación noruega para saber hacia dónde vamos. Esperaremos la invitación de la facilitación noruega para saber a dónde vamos. Señor Blay, Jorge Rodríguez afirmaba que la plataforma unitaria había entregado una propuesta para el cronograma electoral. Él no dio mayores detalles acerca de esta supuesta propuesta. ¿Cuál es la respuesta? Según lo que he leído por ahí, dijo que entregamos una propuesta con unos ítems. Esos ítems, algunos los he dicho aquí y otros creo que Stalin puede hablar de ellos, pero creo que lo más importante es que entregamos un documento muy superficial donde les dijimos deberíamos empezar a sentarnos a hablar de todo esto. Es el acuerdo de Barbados. Y hay documentos también firmados por las partes que no son públicos que señalan que tenemos que acordarnos no solamente en el cronograma, sino en todas esas condiciones. Entonces, ya yo lo dije claro, no es solo el cronograma. Aquí en Venezuela debería haber certezas, pero se pueden hacer muchas cosas antes del cronograma y después ejecutando el cronograma. ¿El acuerdo de Barbados no ha muerto, herido? El acuerdo de Barbados tiene violaciones parciales, como he dicho, y llamamos a que se restablezca de nuevo su existencia plena. No es pedacitos, es su existencia plena y su cumplimiento pleno, para poder avanzar hacia otros estadios del proceso de negociación que están contenidos en la agenda acordada en México del memorándum de entendimiento. El escalamiento del escalamiento del incumplimiento de los acuerdos pone en riesgo su presencia, la presencia de la plataforma unitaria en la mesa de negociación. Y les quería preguntar otra cosa. ¿Cómo leen la renuncia, el cambio de Juan González y cómo podría influir esto dentro del proceso de negociación? Mira, nosotros no nos hemos levantado del proceso de negociación y aquí seguimos. Los que se han levantado en 2 oportunidades y por bastantes meses que se han perdido ha sido la contraparte. Y ustedes lo han visto. Nosotros seguimos
trabajando para que se cumpla ese acuerdo y para que podamos avanzar en el resto de los temas de negociación. Pero evidentemente tiene que cumplirse el acuerdo de Barbados en toda su extensión. Respetar a la candidata que nosotros hemos electo en primarias, como dice la Constitución y dice el acuerdo. Nosotros respetaremos cómo elijan ellos sus candidatos. También todas las condiciones electorales y todo lo que se puede hacer antes del cronograma electoral, durante la ejecución del cronograma electoral y en el proceso electoral. En cuanto a la sustitución del señor Juan González, nosotros preferimos no emitir opinión. Eso es un asunto interno, decisión del presidente Biden y de su administración. Esperemos que podamos seguir contando con el apoyo de la administración Biden y estamos seguros que así va a ser. Se pudo hablar sobre la comisión de verificación, se pudo instalar, aprovechando que los facilitadores están aquí en el país, se pudo instalar esta comisión de verificación. Si por favor nos pudiese precisar si se tocó en la reunión de hoy el tema de la observación electoral. Ambos temas fueron tocados hoy y prefiero no detallar con exactitud todo lo que hablamos sobre los temas. Evidentemente hay que crear la comisión de seguimiento y verificación. Hoy no fue creada, pero hay un compromiso de que eso sea así. ¿Por qué es importante? Porque ahí estas denuncias que supletoriamente y en ausencia de la comisión de verificación y seguimiento existe para el cumplimiento de Barbados, tuvimos que hacérselas por escrito al jefe facilitador noruego y a su equipo hoy. Y también le entregamos al jefe de la delegación contraria, Jorge Rodríguez, una carpeta contenida de estos dos escritos. El fundamental y el alcance por los nuevos escalamientos. ¿Se determinó una fecha límite para que se conozca cuándo van a ser las elecciones presidenciales en comunicación con el mediador? No fuimos informados por ellos de ninguna propuesta que estén discutiendo en otro lado con los suyos. ¿Ustedes plantearon alguna fecha? Informalmente hablamos, como hemos hablado hoy, de que deberíamos regresar a la tradición venezolana. Pero en todo caso, lo que queremos son certezas. Y propusimos crear un equipo de ambas partes para poder avanzar en el tema electoral, como lo hemos avanzado en muchos otros temas, incluyendo la fecha electoral. Sobre el caso de Perdóneme, doctor Bray, la reunión de hoy fue a instancias de quién, disculpe. Fue del gobierno, Epa. fue del gobierno que dijo ustedes y la provincia noruega. Y acaba de decir que quieren volver a la tradición democrática, es decir, la plataforma hoy formuló alguna propuesta concreta de que las elecciones sean en diciembre. Se habló del mes de diciembre, pero no se concretó en lo absoluto todavía ninguna de las dos partes en la mesa una fecha concreta. ¿Cuál fue tu primera parte? A instancias de quién fue esta reunión de hoy. Fíjense, esto es importante porque la verdad es que la campaña mientras estábamos reunidos ahí fue muy dura. Y yo creo que es importante recordar las cosas como son. Hace un mes nosotros propusimos que no íbamos a retirarnos de la mesa, que se debería hacer una reunión con los facilitadores y que queríamos hablar con la contraparte. Luego recibimos una comunicación de Jorge Rodríguez, jefe de la otra delegación, para invitarnos a lo que él ha hecho en la Asamblea Nacional. Y nosotros respondimos que no íbamos a ir a esas reuniones en la Asamblea Nacional. Y finalmente se ha convocado a esta reunión donde los facilitadores noruegos vinieron y fue acordada entre los jefes de delegación. Esa es la verdad de los hechos. Querer enmarcarlo en otra fórmula yo creo que no es justo para lo que de verdad sucedió. Nosotros no tenemos ningún problema con el jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez, para poder reunirnos y hablar todos estos temas, porque para eso es una negociación, para avanzar, para poder cumplir, para darle certezas al país, para que baje la represión, para que se detenga la represión contra cualquier ciudadano que pueda tener su derecho a la defensa y su libertad de poder defenderse y de poder seguir en libertad hasta prueba en contrario. Aquí en Venezuela se ha tomado como regla meter preso a la gente. Y resulta que la regla es la libertad. Usted debe ser juzgado en libertad, dice la Constitución. Entonces, la excepción es la regla en Venezuela. Que no se respete los procesos de elección de candidatos.
caramba. Que no se ponga una fecha electoral, caramba. Entonces, el rosario de cosas que se incumplen en Venezuela es muy grande. Comencemos a respetar lo que firmamos. Quisiera saber si existe alguna fecha límite o un plazo que haya establecido la delegación para, no decirlo así, para seguir esperando que el gobierno ponga de acuerdo. No, no existe. Y para anunciar la fecha, la podemos conocer en un mes, en 2 meses. ¿Cuál es el tiempo que se plantea considerando que estamos diciendo? No lo sé, solo esperamos que se discuta el cronograma con quienes firmamos, con quien se iba a discutir. Una próxima reunión, Con la oposición de verdad. una próxima reunión en Barbados, México. No lo sé todavía. No se los puedo decir porque no lo sé. Bueno, creo que ha dicho públicamente lo que dice en la mesa, así que no vale la pena repetir. Sí, listo. Muchas gracias a todos.